conocí a Mauro, a Bull Metal lo conocí en el año 90, fue por la Cortina de Hierro. Para ponerlos en contexto, yo toda la vida he vivido en Bello. En el 86, tenía yo como 10, 11 años, conozco yo a Óscar Azacel. Él siempre ha sido mi mejor amigo, el fundador de Belzebul en el 93. Nosotros fuimos muy amigos en el 86 y nos hicimos, fue como una energía muy bacana porque nos encantaban las películas de terror y la música. Como ya siendo adolescentes, en los 15 años conocimos a Freddy en el estudio, en el Carlos Pérez. Ese loco tenía un familiar, era el cuñado, ese huevón era metalero y tenía mucha música, tenía puros LPs de Iron Maiden, de Judas, Deep Purple, y tenía también thrash metal. Lo más pesado que el man tenía era Metallica, Anthrax. Eso fue lo que nosotros queríamos, hermano, escuchar guitarras fuertes, esa batería con ese poder, hermano. Y empezamos a caer cada 8 días donde ese huevón de Freddy. Y nos dio tanta la goma de que hablamos cada uno con nuestros respectivos padres de que queríamos aprender a tocar guitarra. Entonces a Asa se le dieron su guitarra. A mí a los días, mi papá me compró la mía, una acústica ahí de segunda. Y que empezamos a chiranguear ahí, a darle la guitarrita pues sin saber bien. Pero ahí nos fuimos dándole. Conocimos a John Jairo Valderrama. Ese huevón era guitarrista de una banda en Castilla que se llamaba Escombros. El huevón ha sido muy buen guitarrista y arrancamos entonces con clases. Se empezó a dar clases de armonías, de punteos y nos dio la goma por montar una banda. Así con las clases que el man nos dio, vamos a montar una banda de death metal. Qué chimba la voz gutural. Y nosotros ya pues en los 90 escuchando la Cortina de Hierro, llamando al Bull, empezamos a grabar pues mucho metal. Y en una de esas idas conocemos a Diego Londoño. Él fue uno de los socios de Bull Metal y de Angelo en la War Master. Nos hicimos muy amigos y el man era baterista, entonces montamos la banda con el hombre. Se llama Funeral. Arrancamos con la banda con el hombre en el 91. Nosotros con paracústicas nos íbamos para la casa de ese huevón. Él vivía más arriba de San Juan, mucho más arriba de San Juan. Entonces el punto de encuentro era donde Mauro, allá donde nos encontrábamos, y nos íbamos a ensayar a la casa del man, o nos íbamos a ensayar a donde Luis Emilio, una vez al mes. Ensayábamos donde el hombre y en la casa del man nos llevamos con la acústica y poníamos ahí un taburete. Y así compusimos como 15 temas. Pero bueno, ya en el 93 pillamos de que la banda no iba para ningún lado, siempre era ensayo y nunca hacíamos grabación, y además estábamos como más interesados en el black metal. Entonces decidimos conformar a Belzebul, que fue Azazel en la batería, Morbid, Freddy, el parcero de nosotros, el del Carlos Pérez, del cuñado metalero. Este loco fue el primer vocalista de Belzebul, y yo Barbatos en la guitarra. Arrancamos en el 93 porque en esos días el Oscar me había comentado ya entrando los 90 que ese huevón había escuchado el programa La Cortina de Hierro, un programa que daban todos los domingos de 10 a 12 de la noche, brutal. Apenas lo escuché yo, puta, me quedé enamorado, huevón. Eso fue amor a primera vista, como dicen. No escuchar esas voces guturales, esas voces rasgadas, lo que era el death metal, el black metal. Yo conocía hasta el thrash y conocía muy pocas bandas realmente de death black metal. Entonces se me abrió un panorama y dije, puta, empezamos a ese interés por el satanismo, por el ocultismo. Entonces yo me mantenía en el centro buscando libros en las bibliotecas de los colegios. Como no era un pelado joven, me mantenía en el colegio buscando libros de satanismo, de ocultismo, de magia, pero en esa época en donde eso era un tema vetado, de eso no se hablaba prácticamente nada. Entonces fue a ir a las bibliotecas de la universidad. Allá sí encontré unos libros excelsos que habían hecho los estudiantes, investigaciones, unas tesis que hacían los estudiantes, y empecé a leer que existía la Bey, que existía Crowley, y yo, muy interesante, pero solamente la teoría. La práctica la hacíamos nosotros, como nos la inventábamos nosotros, como cualquier pelado que le tomaba una cerveza se invocaba a Satán. Eso era lo máximo que hacíamos, pues sin nada de conocimiento.
Por ahí compré es que el libro de San Cipriano, y eso era mucha caja porque eso había que llevar, es que un gato que no tuviera ni un solo pelo blanco, había que llevarlo a la montaña, llevar una olla, cocinarlo y empezar es que a llamar a Satán. Era una chimada tan charra, huevón, que yo dije, no, ¿qué vamos a hacer eso, Oscar? Y obviamente eso no le cabe a nadie en la cabeza. Entonces nosotros teníamos como esas ganas de conocer algo, alguien que nos diera un conocimiento vasto sobre lo que era la magia negra, el ocultismo. Estamos tan interesados en ello. Una de esas noches los muchachos de Levigmont nos cuentan a Sacel y a mí de que el Bull está creando una secta satanista y que tiene un formulario que el que esté interesado lo lee y contesta unas preguntas que hay ahí. Y a mi hijo de puta, a mí me brincó el corazón. Yo, marica, ¿cómo así que el Bull es satanista, hermano? Y claro, nosotros no perdimos tiempo. A los días le caímos al hombre, le dijimos que estábamos interesados y el man nos pasó el formulario. A ver, habían preguntas que yo me acuerde, eran como, por ejemplo, ¿tú qué opinas de la palabra élite? ¿Para ti qué significa? ¿Para ti qué es el satanismo? ¿Qué es el ritual satanista para ti? ¿Qué es el ritual de alta magia? Bueno, eran varias preguntas así sobre satanismo, ahora como para ver si uno tenía algún conocimiento. Nosotros respondimos las preguntas y preciso, a los días arrancamos. El Bull Metal, como es bien sabido por todos, ese huevón se escribía con mucha gente pues afuera, en Estados Unidos, en Europa, y también se escribía mucho con Peter Gilmore y con Vincent Crowley de Acheron. Y me parece muy brutal que el Bull haya sido escogido como diácono de la Church of Satan para Sudamérica. Muestra el conocimiento que tenía en esta filosofía y en esta religión, porque ya se practica también muchos rituales con altar. Entonces también se puede decir que es una religión. Vos sabes que para entrar a la Church of Satan no entra cualquiera. Para practicar sí, pero ya para ser un sacerdote diácono no lo hace cualquiera. Entonces las capacidades del Bull eran brutales, eran infinitas. Vincent Crowley tenía una organización que se llamaba The Order of the Evil Age, la Orden del Ojo Maldito. Era muy seria, ellos mandaban toda la información, se la mandaban al Bull. Y eso era lo conveniente de estar en la Church of Satan, porque le llegaban al Bull mucha correspondencia satanista y ocultista y de magia, y empezó un vasto conocimiento de muchos libros de ocultismo, de alta magia, de las magia mayor, menor. Yo creo que ahí fue cuando al Mauro se le prendió el foquito y dijo que vamos a crear aquí ya una organización satanista. Yo me acuerdo cuando estábamos en Calasanz en el 95, cuando arrancamos, éramos muchos pelados. Inclusive en el primer ritual, en la iniciación, no cabíamos. Nosotros arrancamos con Typhon of the Slayer en el 95, eso fue en Calasanz. Nosotros arrancábamos, la metodología del Mauro era un sábado teoría y el otro sábado era práctica. Entonces un sábado nos desglosábamos lo que era un libro, por ejemplo el libro de la ley de Aleister Crowley. Desglosábamos palabra por palabra, porque ustedes saben que él escribía de una forma muy metafórica. Entonces era muy difícil conocer el significado verdadero de lo que él quería decir. Y ese libro fue uno de los más vendidos y que han utilizado muchos ocultistas a nivel mundial, porque tiene un poder inmenso para los que les gusta la magia. Glosamos también el libro de Telema, todos los libros prácticamente de LaVey. El Bull hizo lo mismo que hizo Aleister Crowley y que hizo Anton Szandor LaVey, que cogieron cada religión, investigaron una por una, lo metieron en una licuadora y sacaron lo más importante. El Bull hacía eso en el satanismo. Él investigaba mucho a Crowley, investigaba mucho, a Aleister Crowley, el ocultista, el escritor. Era filósofo, matemático. Crowley fue una eminencia en el ocultismo. Entonces leíamos cada palabra
y le dábamos una importancia magnífica a cada libro. Conocíamos también sobre la vida de Crowley, de LaVey y de muchos otros satanistas que uno no conoce y que él se escribía a nivel mundial en Europa. Practicábamos, cada 8 días practicábamos mucho sobre lo que era lo más sencillo en el satanismo, que se investigaba y que se conocía en la Church of Satan, que era el ritual de magia mayor, ritual de magia menor. Existía el ritual de lujuria, el ritual de destrucción, el ritual de misa negra, el ritual de benevolencia, el ritual sumerio de destrucción. Eso fue como para empezar a complementar y a empezar en el satanismo moderno, porque ya después había unas vertientes inmensas donde se desglosaban unos conocimientos que ya le tocaba hacer uno como químico o físico para poder entender esos rituales que cada vez se profundizaban más. Me acuerdo que el Bull cada vez empezó a sentir como más agobiado, porque él se dio cuenta de que había miembros que no merecían estar ahí. Eran personas débiles que tenían otras formas de pensar, con máscaras satánicos de fines de semana. Entonces esos problemas le atrajeron demasiadas enfermedades y él decidió acabar con la organización. Para mí eso mismo pasó con Mauro cuando empezó con Typhon Lord Slayer, miembros que tenían padres abogados y estos le encontraron documentos y se generó problemas, trajo problemas a la organización. Y habían miembros que también eran herméticos. Nosotros todo lo que hacíamos era para nosotros y la gente empezó a hablar, a llevar y a traer cosas que no deberían de hacer. Entonces Mauro decidió acabar con la organización. Mauro se pasó meses después a vivir a San Juan con la 65 en un tercer piso. Allá arrancó la organización Lobos en Contra de Cristo, que era gente madura, algo ya más serio, con más conocimiento. Se hizo mucho proselitismo. Bueno, yo en esa época era estudiante de comunicación social y yo siempre salía temprano, aprovechaba para hacerle la visita a Mauricio, ya que a esa hora él se mantenía solo. Él se acostaba a las 4 de la mañana de grabar música y se levantaba tipo 2 de la tarde. Hablábamos de muchos temas profundos. Él me decía que a pesar de que él se mantuviera rodeado de mucha gente, él se sentía muy solitario. Otra cosa era que cuando él no tuviera a su banda Typhon, cuando él no tuviera a su disquera War Master, cuando él no tuviera esa forma de vida que él tenía, que él se acostaba súper tarde, 4 o 5 de la mañana, se levantaba a las 3 de la tarde, tranquilo, él era su propio jefe. Esa comodidad no la alcanzaba cualquiera. Él decía que cuando no tuviera esa forma de vida se quitaba la vida, porque ya no era él, ya no era Bull Metal, ya no era Mauricio, sino que era otra persona. Él toda la vida se dedicó al metal y él moriría si no tuviera esto presente, porque el objetivo de él era el satanismo y el metal. Él vivía el satanismo con mucho ahínco. Siempre era leyendo, siempre era pensando en los rituales. Era una persona muy mística. Para mí el principio del fin de Lobos en Contra de Cristo fue cuando se dio la noticia de los vinos envenenados. Nosotros no fuimos realmente, porque todo se hablaba en la organización. Cualquier proyecto que se iba a hacer, cualquier movimiento, todo se hablaba. Entonces eso nunca se dijo. Nosotros nos vinimos a dar cuenta fue por las noticias. Eso fue Semana Santa del 97. Me acuerdo que Mauricio mismo nos dijo, eso nos va a traer problemas, serios problemas. Y dicho y hecho, ahí empezó la fiscalía, el DAS. Muchas veces estábamos reunidos y llegaba agentes de la policía, pues gente infiltrada, gente bien vestida, nada de uniformes, y nos hacían una redada. Inclusive a muchos miembros de la organización les tocó subirse al techo y esconder unas calaveras que había, unos cráneos, para evitar problemas con la policía, porque eso se había traído del cementerio y después nos achacaban de que habíamos asesinado a esas personas. Entonces era muy delicado. Inclusive Mauro empezó a ser ya como el objetivo de la fiscalía y de la policía en esa época. Ella lo tenían analizado. Un día en las noticias entrevistaron al comandante de la policía de Medellín y él dijo que
tenían analizada, investigada a la persona, que le llegaban dagas, les llegaba música satánica, les llegaban indumentarias, y que lo tenían, sabían de dónde provenían este material, sabían de dónde provenía y a dónde llegaban, sabían la dirección exacta. Entonces la única persona que uno puede pensar era Bull Metal, es la única persona que tenía tanto movimiento y tanto correo, que la policía lo tenía analizado. A mí lo que me gustaba era que el Bull siempre era un man muy tranquilo, muy serio, los recibía, les daba su cafecito, chocolatico, y se ponía a hablar. Él les decía: vea, Lobos en Contra de Cristo es una organización satanista netamente seria y radical, donde no le hacemos daño a nada ni a nadie, ni a animales ni a seres humanos. Nosotros, como magos satanistas y ocultistas, sacamos el poder y la energía de nuestro propio interior, canalizándolo hacia el objetivo que deseamos enfrentar en ese momento. Inclusive ellos lo tomaban de una forma muy seria y decía que había libertad de culto, que no había problema, pero que si ellos descubrían que si estábamos haciendo algo indebido, obviamente ya habían problemas muy serios. Y Mauro siempre fue muy transparente con eso: ya, revisen todo, que aquí no van a encontrar ni muertos, ni animales sacrificados, ni niños sacrificados. Aquí hacemos algo muy serio, como filosofía y como religión también, porque nosotros practicábamos el satanismo moderno. Esa era una de las discusiones que él tenía con Eurónimos, porque Eurónimos creía en Satán como una deidad, como un dios de cachos y cola que él tenía que arrodillarse y venerar. Y Bull le decía: pero ¿cómo así, huevón? Para eso mejor vas a la iglesia a arrodillarte. Nosotros, un satanista no tiene por qué arrodillársele ante nada ni ante nadie. Nosotros somos nuestros propios dioses, nosotros tenemos nuestro propio destino. No necesitamos dejar nuestro destino y nuestros proyectos a alguien que nosotros necesitemos, a un Superman o a un Satanás que realmente es inventado por el ser humano. Y esas eran unas discusiones que también tenía con el Papa Negro, que lo llamaba varias veces. Tuvieron una amistad muy enriquecedora, porque los dos se complementaron y se enviaron mucha información. Y un día llamó Héctor Escobar a Bull Metal y empezaron a hablar de satanismo. Él le decía que le parecía muy interesante lo que él estaba haciendo, ese proselitismo de mostrar el satanismo moderno, de no esconderse. Tuvieron una charla muy amena. El Bull le decía que él lo respetaba mucho, pero que no estaba de acuerdo con la forma de pensar de él, porque Héctor Escobar veía el satanismo arcaico, que era adorar a una entidad también, como lo hacía Eurónimos. La misma discusión que tenía con Eurónimos la tenía con Héctor Escobar. Mauro decía que no necesitábamos adorar a ningún dios, y que nosotros, como seres inteligentes y seres supremos, y con esa supremacía que tenemos, necesitamos sacar todo el poder interior, y que no necesitábamos arrodillarnos a un ente creado por el hombre llamado Dios o llamado Satanás. Entonces hubo como una discrepancia ahí entre ellos dos, pero al fin y al cabo los dos tenían su buen punto de vista y se respetaron, que era lo más importante. Bueno, retomando lo de la llamada de Aya, eso fue un viernes, eran las 11 de la noche, o sea que nosotros serían por ahí tipo 3, 4 de la tarde. Y me acuerdo ese inglés tan fluido que tenía el Mauro, porque él nos dejó escuchar con la otra línea de teléfono, nos dejó escuchar. Ellos hablaron por ahí una hora, uno pues quedaba gringo, y después cuando el Bull colgó, los ojos, la mirada de Mauro era brillante, con esa alegría, diciendo que ella tenía muchas ganas de venir a Medellín y de conocer Colombia, y también quería que Bull Metal fuera a Noruega, que ella le pagaba los pasajes si era necesario. Pero ustedes conocen el Bull, que siempre ha sido muy orgulloso, y dice: no, si yo voy a Noruega voy con buena plata, yo no voy a que me inviten, yo voy a pasar bueno, pero con mi propio dinero. Ella era una hechicera, era una ocultista que conocía y sabía manejar muy bien los 4 elementos de la naturaleza: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Inclusive a Mauricio le mandaba muchos libros de demonología,
y de escritores radicales de satanismo a nivel mundial, escritores muy underground que nadie conocía. Yo tuve una época donde era muy callado, muy introvertido, muy penoso, y realmente a través de la filosofía del satanismo aprendí de que esta vida es para coger el toro por los cuernos y tener realmente un poder, desarrollar ese poder interno, esa capacidad interior de saber llegar a lo que quieres, lograr sacar de tu propio interior todas tus capacidades mentales, intelectuales y físicas para lograr todos tus objetivos. Eso es lo que me enseñó mucho Bull Metal. Aquellos que critican al Bull, les digo que fue un gran maestro y tuve un gran aprendizaje. Obviamente todos tenemos cagadas, todos tenemos pasos en falso, nadie somos perfectos, somos seres humanos. Pero un aprendizaje muy grande fue que en esta vida tenemos que ser aguerridos y nosotros somos nuestro propio Dios y no arrodillarnos ante nada ni ante nadie. Porque así hayan muros, así hayan montañas gigantes, hay que llegar y escalar y llegar a donde queremos llegar, a nuestros proyectos. Nosotros realmente practicábamos el satanismo serio como una forma de vida y como una filosofía. En cambio aquí había muchos payasos que se iban a un monte a fumar marihuana y a tomar alcohol y a invocar a Satán. Entonces para eso ellos se creían los satánicos, los duros del barrio que adrementaban a los niños y se creían más fuertes porque escuchaban metal. Pero realmente nosotros, cuando conocemos lo que es el trasfondo de esta filosofía que uno nunca acaba de estudiar, siempre es una sabiduría sempiterna. Entonces cuando uno realmente se mete en el satanismo se da cuenta de que no hay necesidad de las drogas ni del alcohol, sino de la capacidad de la inteligencia para llegar a todos tus objetivos y lograrlo. Cuando Mauro vivía en San Juan con la 65 en el tercer piso, él se dio cuenta que estaban alquilando el segundo piso y eso era como un laberinto, eran como 7 habitaciones, 3 baños y se sentía una energía tan profunda que para mí que él se sintió como a gusto en esa casa porque por ejemplo la habitación más grande la mandó a forrar el techo, las paredes, el piso, lo mandó a forrar todo de negro. Yo nunca había visto una cámara ritual tan seria y tan profesional. Al fondo de la cámara ritual estaba el altar con la simbología necesaria, las velas, estaba el cáliz, la campanita, bueno, lo demás. Y se sentía esa magnanimidad, esa profundidad, esa energía, es como si uno estuviera haciendo un ritual en el propio infierno. Me acuerdo muchas veces cuando invocábamos a Satanás se sentían las energías fuertes y en las otras habitaciones como se estrellaban las puertas de la nevera, se estrellaban con violencia. Realmente fue algo impresionante porque el Bull sí nos dio a conocer de que él era un verdadero mago satanista. Porque varias veces que hicimos rituales muy importantes y muy delicados y muy profundos, realmente se sentía esas energías tan fuertes y tan magnánimas. Bueno, Aníbal, ya para terminar, ¿qué crees que fue el final de Lobos? Mauricio empezó a cambiar. Yo me acuerdo que Mauro empezó con un mal temperamento, ya no se sonreía como antes, mantenía muy estresado. Y era también por la persecución que tenía encima la ley y también por la enfermedad de Mauro. Recordemos que él, a principios de los 90 el doctor le dijo que dejara la Coca-Cola porque tenía las paredes del estómago quemadas de tanta Coca-Cola y porque el agua para él era la Coca-Cola, se compraba todos los días 2,5 litros, todos los días bebiendo Coca-Cola, entonces eso le paró una deuda muy grande a través de los años. Y fuera de eso el sobrepeso, tenía problemas del corazón y todo ese estrés le dieron un efecto. Aníbal, y por eso fue que él no volvió a abrirle a nadie, se encerró en su mundo a escribir. Esa persecución de la policía, de la ley, encima de eso con el estrés que tenía de que no estaba generando ingresos porque estaban acabando con la música que le estaba llegando del exterior y bien enfermo, eso el hombre terminó por acabar mentalmente con el Mauro, él decidió encerrarse. Yo me acuerdo que un día fui a hacerle la visita
y todas las cortinas, pues todas las ventanas estaban con una cortina negra. Vimos que salió Barsut a darle la vuelta a Tifón, al perrito, y él nos dice que el Mauro no nos puede atender porque él se siente muy enfermo, que mejor fuéramos otro día. Pues él nos atiende de una manera como más seria, más seca. Y nosotros pues sentimos el mensaje que él no nos quería ver y entonces nos despedimos, no le hicimos más preguntas. Nosotros seguimos insistiendo, lo llamábamos, nunca volvió a contestar el teléfono, y a los días que volvimos a ir a ver si de pronto teníamos la sorpresa de que estuviera abierta la casa, vimos con sorpresa que estaba vacía. Desde ese momento fue que el bus se perdió y no volvimos a saber nada de él hasta unos meses después que nos dimos cuenta que estaba en el Carmen de Viboral. O sea que esa fue la última vez que viste a Mauro. La última vez que yo vi a Mauro fue en el 97, en una reunión de la LSC. Yo tuve la determinación de salirme de la organización porque realmente no tenía tiempo. Yo era estudiante de comunicación social, estaba haciendo las prácticas en varias emisoras y canales comunitarios de algunos municipios de Antioquia, me mantenía viajando y no tenía tampoco el dinero para andar de aquí para allá, realmente no me daba. Y el cambio de la manera de ser del Bull también me dejó un desasosiego porque él ya no era el mismo, él había cambiado y ya estaba viendo las maneras, ya estaba la libertad que antes sentíamos en la organización, ya no estaba esa libertad, ya estaba algo más comprimido todo. Entonces realmente esa vez fue que yo hablé con él de cara a cara. Pues hay mucha gente que abandonaba la organización como unas ratas con la cola entre las patas. Yo al menos tuve la osadía de hablar con él y decirle lo que yo sentía, la realidad que yo estaba pasando por ese momento, y lo más importante fue que él entendió y que nos dimos la mano y él se dio cuenta de que yo estaba siendo sincero. Esta fue la última vez que yo hablé con el Bull Metal. ¿Cómo fue esa ayuda de Bull Metal con Belcebú? Mauricio tuvo un respaldo y un apoyo muy importante hacia la banda. Él dio a conocer a Belcebú en Europa cuando sacamos el Black Retour of Leviathan, el primer demo. Y él con War Master nos iba a imprimir el Powerful Essence, sino que tenía muchas bandas en fila. Por ahí estaba Maleficarum, seguíamos nosotros, pero después de Maleficarum seguían como 10 bandas más, o sea que eso sería en el 2050 cuando nos hubiera tocado. Entonces nos hubiera tocado tener mucha paciencia. Lo otro es que gracias a todas esas vivencias y a toda esa sabiduría de la LSC que nos brindó el Bull Metal, decidimos hacerle un homenaje con un trabajo que va a salir este año llamado Los Discípulos del Carnero. Son 4 temas dedicados a Mauricio Montoya Bull Metal por la entrega que ha hecho durante toda su existencia, que hizo al metal colombiano y la sabiduría en el satanismo y en el ocultismo.